¿Estás cansado de leer en todos los grupos de Facebook que alguien no respetó el trigo y tú no entiendes de qué están hablando? Si perteneces a los grupos de Facebook que están dedicados a Heyday y aún no sabes cuál es la regla, quédate en este video para saber la respuesta. Yo soy Pilar García y bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. El puesto de venta en Heyday se desbloquea en el nivel 7. Desde ese momento, todos aquellos que sean nuestros amigos o seguidores pueden entrar a cualquier hora del día o de la noche y comprar lo que allí se ponga. Y asimismo, nosotros podremos entrar a sus tiendas. Incluso, personas que no son amigos nuestros pueden ingresar y comprar en la tienda si tenemos un anuncio activo en el periódico. Pero, ¿qué sucede cuando alguien del vecindario o un amigo necesita algo urgente y yo quiero vendérselo solo a él? Probablemente te des la bendición y esperes que nuestro amigo lo compre primero que alguien más. Muchas veces pasa que tienes una granja secundaria a la que quieres ayudar y así que pones en tu tienda las cosas que le pasarás, te cambias de ID y cuando llegas a la otra granja ya alguien más lo compró. Por esta y muchas razones más, la gente dejó de aceptar tantos perfiles desconocidos porque las cosas que ponían en venta para un sorteo, un regalo o una ayuda terminaban siendo comprado por otros. Luego comenzaron a crearse las páginas de Facebook, estas dedicadas solo a Heyday, hechas por y para jugadores de Heyday, y se comenzaron a usar ciertas estrategias para ayudarse mutuamente. Así fue como nació la regla o norma del trigo. La regla del trigo consiste en colocar un trigo a una moneda antes de poner algo a la venta que es para alguien más. Pero debes saber algunas cosas más. Primero, lo que pongas en la tienda debe ser puesto siempre en los cajones finales de la tienda. Es importante que sea así, porque si en ese momento pasa alguien comprando cosas, lo primero que verá es el material o los productos y los comprará sin importar nada. Mientras que si mi tienda entran y ven la tienda desocupada, es poco probable que un comprador vaya hasta atrás a verificar si hay algo y se irá rápidamente de la tienda. 2. El lugar donde irá el trigo dependerá de cuántas cosas pondrás a vender. Si vas a vender, por ejemplo, 30 cosas, deberás contar desde la última caja de tu tienda 3 cajas y en la cuarta caja de atrás hacia adelante colocar el trigo. El trigo siempre debe ir adelante de lo que estés por colocar. Si venderás 2 cajas, el trigo irá en la tercera de atrás hacia adelante. Nunca debes colocar el trigo en la última caja, porque los jugadores no llegan desde atrás de tu tienda, sino desde adelante. Así que si pones el trigo de últimas, cuando vean el trigo será demasiado tarde, ya te habrán comprado todo. 3. Siempre debes esperar a que la persona que comprará compre primero el trigo. Si no llega a comprar el trigo es porque algo le pasó, se le fue la señal, se le olvidó o no te encuentra. Y mientras soluciona sus problemas, seguro ya pasó alguien más y te compró lo que habías puesto. 4. Nunca debes retirar el trigo sino hasta cuando la persona que comprará haya comprado todo lo que necesite comprar. Si quitas el trigo de la tienda, cuando pase alguien no lo verá y podrán comprarte las cosas. Si quieres, por ejemplo, intercambiar unos pernos por unas cintas con un amigo de la granja, solo debes decirle a tu amigo que vaya a la parte de atrás de tu tienda. En los cajones de atrás de la tienda le vas a colocar un trigo a una moneda. Todo el mundo tiene un trigo y todo el mundo tiene una moneda. Luego, debes esperar a que tu amigo compre ese trigo que pusiste y esto te ayudará a saber que tu amigo 1 ya encontró tu granja,
2, ya entró a tu tienda. Y 3, ya está listo en la parte de atrás esperando a que le pongas el material. Una vez veas que tu amigo compró ese trigo, ahí sí, en la caja que está hacia tu derecha o a la derecha del trigo que compró tu amigo, ahí le pones el material o lo que le vayas a vender. Tu amigo verá que ya pusiste las cosas y lo comprará. Si tú eres quien comprará, pues es lo mismo, pero al revés. 1, buscas la granja de tu amigo. 2, entras a su tienda y te vas hacia la parte de atrás. 3, allí debe estar puesto el trigo, solo debes comprarlo. Y 4, esperar a que tu amigo ponga lo que dijo que te iba a poner. Cabe aclarar que para Supercell y para Heyday la tienda sigue siendo libre y pública para todos los jugadores del mundo. Y si agregas gente que no habla español o desconoce esto del trigo, pasará por tu tienda y comprará lo que vea porque es llamativo para él. Así que te dejaré varios consejos para que puedas entender mejor. Si tienes amigos que no hablen español o no usan Facebook, no sabrán que existe esta norma. Esta norma no es ley y no es obligatoria. Es simplemente una ayuda que se usa en los grupos de Facebook para poder hacer intercambios y ayudar a la gente sin temor a que compren todo lo que pongas. Si tienes un anuncio activo en tu tienda, cualquier persona entrará a tu tienda y comprará lo que vea porque, repito, esto no es un mandamiento ni una ley, es simplemente una ayuda. Tampoco es obligatoria. Puedes o no puedes respetar el trigo de las tiendas de tus amigos, pero si no lo haces, eventualmente te quedarás sin amigos que usen Facebook. Porque una vez compres las cosas que no son para ti, serás borrado de las granjas que usan el trigo como señal. Si te gustó esta información y quieres saber más acerca de los tratos o intercambios que puedes hacer con tus amigos, dale me gusta al video y compártelo con todos tus amigos del juego. Yo por ahora te deseo un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.